Proteger los ojos del sol es tan importante como aprender a elegir los lentes ideales. Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. Yo soy Annette Rocha, asesora de imagen y personal shopper. Y en el video del día de hoy hablaremos de cómo elegir unas gafas para el sol de acuerdo al tipo de tu rostro para que te favorezcan. Asimismo, quédate al final porque te voy a compartir unos tips para que los utilices al momento de comprarlos. ¡Comenzamos! Y si aún no estás suscrito en mi canal, te recomiendo que vayas a darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos todos los viernes. Conocer el tipo de rostro que tenemos nos va a ayudar muchísimo para aprender a elegir las gafas que mejor nos favorezcan. Y para ello vamos a dividir nuestro rostro en 3 planos horizontales, que es mentón, nariz y frente. Y lo mismo vamos a hacer en el plano vertical. Y de ahí vamos a ver en qué parte es mucho más amplia nuestra cara. De esas 3 líneas, si es en el mentón, si es en la nariz o es en la parte del frente, o si nuestra cara es muy alargada, y hay que tomar nota de ello. Estos sencillos ejercicios te van a ayudar a identificar qué tipo de rostro tienes de los que voy a mencionar. Rostro ovalado. Por ser la forma más armónica, le queda la mayoría de todos los tipos de gafas. Rostro cuadrado. Vamos a optar por formas redondas, ovaladas para afinar las facciones. Nos vamos a alejar de todo lo que son rectángulos, cuadrados y vamos a optar por monturas delgadas, finas, y tener mucho cuidado con aquellas monturas gruesas, y también recuerden que los colores negros oscuros endurecen mucho las facciones. Entonces, si puedes optar por un tipo de lente, una gafa que sea de una tonalidad un poco más suave, pero te proteja del sol, adelante, en caso de que tu rostro sea cuadrado. Recuerden que la idea es ir en las formas contrarias de nuestra cara para darle otro efecto visualmente. Para el rostro hexagonal o diamante, como es mi caso, que tengo el mentón y la frente estrecha, pero a la altura de la nariz es ancha. Para ello vamos a elegir formas angulosas y horizontales en la parte superior para añadirle volumen y compensar esta parte estrecha con anchura. Se ve muy bien. Rostro redondo. Desde luego, aplicando la regla de ir con las formas contrarias, vamos a optar por monturas y formas cuadradas, rectangulares, lo cual le van a dar una definición al rostro y van a lograr que se cubra esa amplitud que se genera en los pómulos. Hay que alejarnos de monturas muy chiquititas y también de lentes muy pequeñitos. Rostro triángulo invertido. Las monturas con ángulos curviados hacia arriba y contornos suaves son perfectos. Hay que alejarnos de las formas cuadradas y rectangulares, pues estarán añadiendo volumen en un área que queremos despejar. Rostro alargado. Las monturas rectangulares y poco gruesas son ideales para este tipo de rostro, dándole una sensación de amplitud en el área donde lo necesita, y una persona que tiene este tipo de cara y sabe llevar muy bien las gafas es Sarah Jessica Parker. Ahora hablaremos de los tips al momento de comprar tus gafas. Una vez que ya identificaste la forma de tu rostro, cuál es el tipo de montura que mejor le va y estás en la tienda, vas a tomar tus futuros lentes o prospectos, te los mides y tienes que sentir que aquí se ajusta un poquito. Respecto al puente, que vaya de forma adecuada con tu nariz, es decir, que no haya un espacio muy amplio, porque entonces va a pasar eso, se va a venir el lente hacia adelante, o que quede aquí un hueco, un espacio, y pues se ve fatal, ¿ok? Bueno, segundo, te los vas a probar en esta parte de la cabeza, te los vas a poner y vas a hacer estos movimientos de forma muy natural. Vas a mirar hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo, hacia arriba, y si los lentes no se caen, como fue mi caso, es que son aptos para
el tamaño de tu cabeza, ¿ok? Pero si se caen, si se juegan, hay dos cuestiones, o te quedan muy grandes, o hay que ver también si se pueden mandar a ajustar, y ya sea que lo hagan en la tienda o con sus proveedores, en esta parte de lo que son las bisagras, para que aquí se cierren un poquito más, o en la parte del puente de la nariz, para que no se jueguen y no se caigan. Entonces tú vas a evaluar si de verdad vale mandar a que te los arreglen, que no vayan a perder la forma, o mejor optas por otro tipo de gafas. Otro tip: considera el tipo del material con el que está hecho ese artículo, pues muchas veces hay ciertas marcas que les ponen muchos adornos y se ve muy bonito, y no es lo mismo traer el lente por unos minutos que te los estás probando a traerlos por varias horas en algún evento donde tú realmente necesitas que te protejan del sol y empiece a molestarte, sobre todo en esta zona, y no los aguantes. Hay que considerar ese punto. Estamos en plena primavera, casi a unas semanas de entrar al verano. Y wow, de verdad, atrévete a jugar con diferentes colores. Yo sé que el negro es un color muy elegante, el café para esas pieles cálidas les va muy bien, pero atrévanse a jugar dentro de su paleta de colores con otros tonos como más suaves. Verdes, blancos, se ve muy bonito, las monturas rojas, azules. Jueguen, diviértanse, creo que es una temporada ideal para hacerlo. Elegir los lentes de acuerdo a tu personalidad es algo muy importante. Para mí los lentes son un accesorio personal, es una extensión de ti, entonces no pretendas copiar otros estilos porque te vas a sentir muy incómoda o muy incómodo. Si quieres que alguien te los regale, yo te sugiero que sea una persona que te conoce muy bien, o tú le dices qué tipo de diseños te agradan y estás acostumbrada a utilizar, pero de preferencia cómpralos tú. Tuve la oportunidad en un evento de ver cómo un señor le regaló a su esposa unos lentes de un estilo muy sofisticado, de una marca italiana, que eran los lentes así, wow, lo último que había sacado, pero la persona, su esposa, no era de ese estilo. De hecho, cuando recibió el obsequio, yo hasta vi su semblante, ¿no? Y no se los puso. La verdad, qué lástima, pero también a lo que voy es, no pretendas cambiar a otra persona o no pretendas adquirir una personalidad que tú no eres, un estilo que tú no tienes, porque te vas a sentir disfrazada o disfrazado. Entonces yo creo que es un punto que hay que cuidar, como acabo de mencionar, o te conocen muy bien. Y otra opción es de que en la tienda donde vayas a comprar los lentes para alguien haya cambios o devoluciones por modelos, porque si esto llega a suceder, bueno, puedes ir con la confianza y cambiar el diseño que a ti mejor te agrade y te sientas sobre todo muy cómoda. Y aquí te doy 2 tips de estilo a cuidar. No tiene nada de atractivo que te escondas detrás de unas gafas enormes, oscuras, que están fuera de la proporción de tu rostro, pretendiendo ser una estrella de cine que se mueve de un lado a otro. No, se ve súper falso, a menos que seas realmente una estrella de cine. 2. El uso de las gafas solamente son aceptables cuando hay un sol brillante, estás en exteriores, o si tienes algún problema en los ojos de salud, que no dormiste bien, que están irritados, que te operaron. Fuera de ahí es desagradable hablar con una persona detrás de unas gafas oscuras, cerrando una puerta de comunicación. Considéralo y libera tu belleza interior. Y ahora platícame, ¿ya identificaste tu tipo de rostro? ¿Te gusta usar las gafas? ¿Cuáles son las favoritas para ti? ¿Tienes algún tip que nos puedas compartir que yo no mencioné? Platícame, que me encantará leerte.
Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Además de ayudarme a mí, ayudas a otros. Nos vemos en el próximo video.